estar. Seguramente se están enganchando los chicos y los profes. Este es un encuentro que lo venimos haciendo con Sebastián hace 2 años, de todos los miércoles el año pasado con convencionales constituyentes, este año con con personas que estén vinculados con el Estado, para todos aquellos. Acá hay estudiantes de Derecho, avanzados, hay estudiantes del CBC, hay de la UBA, hay del Salvador, un poco de todo, para todos aquellos que no tienen ningún tipo de responsabilidad del Estado, también contarnos desde adentro, no solo por los libros y la teoría, sino, bueno, qué le pasa a un funcionario público con todas esas entusiasmo, esas ganas que tiene de hacer cosas, con qué puertas abiertas y con qué límites se encuentra, ¿no? Así que, bueno, se va. Sebastián. Sí, estaba tratando de desmutearme. Bueno, Magdalena, muy bienvenida. Gracias por compartir todos tus conocimientos. Bueno, saben ustedes que la doctora es titular justamente del organismo estatal correspondiente a la protección de los derechos indígenas. Ha sido senadora por la provincia de Río Negro, experta en la temática, ha presentado diversos proyectos de ley. Bueno, ya nos contará. La idea es que nos dé una clase magistral o que nos introduzca en ese tema tan complejo y tan apasionante que tiene que ver con el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que tiene que ver en la manera en cómo se formó nuestro Estado Nacional, barriendo muchas de esas comunidades, tradiciones. Así que bueno, Magdalena, este es un espacio informal, con Gustavo, nos encanta, a Gustavo y a mí, tener estos encuentros de esta manera no institucional, entre comillas, para trabajar en el aula, para compartir con la comunidad académica, pero de este lugar muy relajado, así que no te sientas bajo ningún punto examinada ni obligada a hacer lo que no quieras tampoco, o sea, compartirnos lo que consideres necesario, importante, y después vamos a dar un lugar para algunas preguntas, que yo ya te adelanté las mías, así que ya las sabés, y también te pasé la pregunta de una alumna de la UBA, así que ya tenemos, Gustavo, 4 preguntas. Eso no valía, eso era trampa. Valía, pero el que avisa no traiciona, así que yo ya la puse en tema, así que cuáles eran mis inquietudes. Tenemos acá que fue tu compañera de seminario desde Recife, Alan Chavarría también, integrante de la cátedra. Bueno, Gustavo también nos están acompañando también profesores y profesoras, alumnos, alumnas de nuestros cursos. Así que bueno, Magdalena, el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gran agradecimiento al doctor Sebastián Zancari y también a Gustavo. Bueno, ya me presentó un poquito Sebastián, pero les cuento. Yo soy Magdalena Odarda, soy rionegrina, aunque me crié en Córdoba. Nací en la ciudad de Córdoba y me crié en un pueblo, Corral de Bustos, y estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, y el día que me recibí de abogada, ese mismo día que me dieron el título de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, me fui a vivir a Río Negro, a un pueblo donde en ese momento, yo siempre digo que bueno, no es Bariloche, ni el Bolsón, ni las grutas. Era un pueblo que estaba sufriendo una catástrofe social, ¿no? Porque cerraba su principal fuente de trabajo, que era la empresa IPASAM, la empresa ferrífera de hierro, que dejó a más de 1000 trabajadores en la calle en la década del 90. Por allí ustedes recuerdan cuando el expresidente Menem decía, de Sierra Grande iba a salir la revolución productiva.
Bueno, a mí me tocó llegar a Sierra Grande cuando todos prácticamente se estaban yendo, ¿no? Y bueno, la situación de desarraigo que era tan triste de mis alumnos, porque lo que más me arraigó a mí a Río Negro fue la docencia justamente, y sentí ese sufrimiento de tener que irse, sobre todo ante una situación tan injusta como era haberse quedado sin trabajo y tener que dejar ese lugar querido que en ese momento allí comenzaron, creo, los cortes de ruta y los piquetes, junto con Cutralcó, bueno, sucedieron en Sierra Grande. Desde que pisé suelo rionegrino y me enamoré de ese pueblo que era tan humilde, ¿no? Allí, de ese pueblo tan sufrido, comencé a tomar contacto con las comunidades indígenas de Río Negro y comencé bueno, asesorar a varias comunidades y a interiorizarme, sobre todo sobre lo que era algo para mí muy lejano, ¿no? Porque yo venía de la ciudad de Córdoba, de la militancia universitaria, sí, pero no había tenido contacto con las comunidades indígenas y bueno, tuve la suerte de comenzar mi tarea política, porque fui concejal, después fui legisladora provincial y después fui legisladora nacional, pero conocer a un abogado, de esos que también son muy raros encontrar, ¿no? Bueno, que se dedicaba a trabajar en derecho indígena y bueno, me transmitió esa pasión, que se llama Darío Rodríguez Duch, que lamentablemente falleció hace más de un año, y él es de Bariloche, era de Bariloche, y bueno, y como él sí era experto en derecho indígena, era presidente de la ADI, que es la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, bueno, me fui además contactando con muchos, inclusive docentes de la UBA, ¿no? Y de otras universidades que realmente sí podemos considerar como expertos en derecho indígena. En mi paso por la legislatura de Río Negro, fui 10 años legisladora y después senadora nacional, fui autora de varias leyes, como la ley de propiedad comunitaria indígena, la ley de protección de sitios sagrados indígenas, la ley que propone la desclasificación de los archivos sobre las masacres de los pueblos indígenas que se dieron por distintas campañas militares en nuestro país, como el caso que después vamos a hablar de Napalpí, de Rincón Bomba, o el caso de la mal llamada campaña al desierto, que todavía están en iglesias, en el mismo ejército, en la gendarmería, y bueno, nosotros entendemos que tienen que tener libre acceso todos los investigadores para poder investigar justamente o poder interiorizarse en lo que fueron esos delitos, que muchos de ellos ya están caracterizados por la justicia como delitos de lesa humanidad y hasta de genocidio, en el caso de Rincón Bomba, por ejemplo. Así que, bueno, mi tarea fue fundamentalmente legislativa. Creamos la Comisión Especial de Derecho Indígena por primera vez en el Congreso, nunca hubo un espacio, una comisión que siempre abundan para un montón de temas, pero para derecho indígena parece que nunca hubo. Así que bueno, por lo menos dejé creada esa comisión con esos proyectos de ley que no tuve suerte de que fueran tratados, pero sí, bueno, una de las prórrogas de la ley 26.160 me tocó ser presidenta de la comisión y defenderla allí en la comisión, y seguramente hay otros proyectos más, así que seguramente alguien va a tomar la posta ahora en el Senado de la Nación, ya hay senadores que quieren hacerlo, porque este año va a ser un año muy movido en cuanto a debate, sobre todo porque se vence la ley 26.160, que es la ley que declara la emergencia territorial y suspende los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios, o sea que se vence en noviembre, y el presidente de la Nación, en su discurso inaugural de sesiones ordinarias, ya anunció que va a enviar un proyecto de ley para hacer una nueva prórroga, porque efectivamente faltan muchos relevamientos para hacer. Yo llevo desde que soy presidenta de INAI solamente casi 70 resoluciones firmadas, pero todavía quedan muchas,
Es una ley que data del año 2006, como la vamos a ver, pero que se fue renovando en el tiempo y fue muy demorada por distintos motivos que no vienen al caso, pero el hecho es que hay muchas comunidades que aún todavía no han sido debidamente relevadas como establece la ley. Así que esa es mi tarea en la función pública, y también me gusta mucho el ámbito académico, porque también siendo senadora, ¿no? Estudié en la Universidad Nacional de Río Negro y bueno, terminé una maestría sobre justamente la participación ciudadana en la justicia, y soy autora de la ley de amicus curia en Río Negro, que creo que es la única a nivel provincial, y me interesó ese tema, y bueno, hoy por hoy estoy intentando ser admitida como para iniciar el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Así que por eso conozco al doctor Sebastián Zancari, y espero poder ingresar, porque realmente siento que la actividad pública, como ustedes decían recién, no debe estar totalmente impregnada de conocimientos, y para eso hay que estar permanentemente estudiando, ¿no? Y no creer que uno conoce todo, hay que seguir estudiando y seguir conociendo los saberes que nos pueden brindar otros, hasta de los propios compañeros, compañeras en las clases que son tan importantes. Así que bueno, como todos ustedes, en pandemia deben haber hecho varios cursos de posgrado. La verdad que a mí me encanta estudiar, y por eso le agradezco al doctor por haberme invitado. Así que si quieren podemos comenzar con un PowerPoint que elaboré, y bueno, si ustedes quieren que yo frene y que podamos hacer algunas preguntas, no hay ningún problema. Quizá lo más interesante para mí, ¿no? A lo mejor para ustedes hay otro tema más interesante, pero para mí es hablar de los casos de jurisprudencia últimos, de los últimos tiempos, sobre temas bastante lindos, bastante interesantes, que han surgido. Hablo del año 2020, 2021, así que me gustaría que por ahí podamos llegar a la última parte donde están las sentencias de casos que yo elegí, que no son todas las sentencias sobre derecho indígena, pero sí son tendencias que, digamos, sentencias que marcan justamente una tendencia del Estado a tener que ser condenado, y en el caso mío me toca muchas veces, al ser autoridad de aplicación de la ley 23.302, que es la ley indígena, tener que cumplir con esos fallos y tomar la decisión política de decir, bueno, acá hay que cumplir, como es el fallo de la Cajonat, que ha hecho historia en lo que es derecho indígena, que ahora si quieren lo vamos a ver. Pero bueno, creo que hay que empezar con esta tarea de reparación histórica y de cumplimiento de estos fallos judiciales que son tan interesantes. Así que si Sebastián me ayuda, podemos ver después traje unos videitos cortitos para hacer la clase un poquito más llevadera, así que también los voy a invitar a verlos. Bueno, ¿qué abro? ¿El Power de normativa? Sí, el PowerPoint, y en la filmina número 6, ahí tenemos un primer videito, así que vamos a comenzar con el PowerPoint. Ahí ya estoy. ¿Se ve? Sí. A ver si lo puedo ampliar. La 6. No, vamos a la primera, y yo a las 6 te digo cuándo pasar el video. Esta es la primera, ¿no? No la veo yo, no sé si ustedes la ven. No, se ve todo gris, Seba. ¿Ahora? ¿No? No. Bueno, vamos de nuevo. Comparto de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, entonces vamos a ver primero la normativa indígena y algunos casos que yo elegí que me parecen que son interesantes,
como es el caso Martínez Pérez, también conocido como Las Guaitecas, que es un caso de la Corte Suprema de Justicia, sobre la aplicación de la ley de emergencia territorial, la ley 26.160, bueno, Napalpí, Rincón Bomba, donde ya se habla del concepto de delito de lesa humanidad y genocidio. Villa Peueña, que es un caso que también es muy reciente, establece la obligación de derecho de consulta libre previa informada, que establece el convenio 169 de la OIT, sobre la creación del municipio de Villa Peueña. El caso de megaminería en Chubut, que también fue una acción de amparo interpuesto por comunidades indígenas de la provincia de Chubut en contra del proyecto de ley que autorizaba zonificar algunas zonas de Chubut para justamente la explotación minera de minerales de primera categoría. El fallo Salas-Dino me interesa porque habla de los desmontes y de lo que significan los desmontes para los pueblos indígenas, que es algo que también vemos a diario, que suceden. Incluso en pandemia ha habido muchas denuncias por desmontes en provincias como Salta o Chaco, o Misiones, por ejemplo, o la misma Formosa. Y por último, el caso de la Cajonat, que allí tenemos este caso que llevó 20 años prácticamente o más en la Corte Interamericana de Justicia, y que Argentina hoy tiene la obligación de cumplir. Así que bueno, comencemos. Ahí estoy tratando de pasar. Uh-huh. A ver, ahí. Bueno, sí, esto es la Constitución de 1853, fíjense solamente lo que hablaba respecto de los pueblos indígenas, los derechos, ¿no? Dentro de lo que eran las atribuciones del Congreso de la Nación, en el artículo 67, inciso 15, decía esto: proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión al catolicismo, ¿no? Esto señalaba la Constitución original nuestra de 1853 respecto a los pueblos indígenas. Entre esta Constitución y la reforma se sanciona en la época de Alfonsín esta ley, que todavía está vigente, es la ley que crea justamente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la ley 23.302, fíjense que es del año 85, donde declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, etcétera, etcétera. Esta es la primera ley indígena y la que actualmente vigente. Muchos dicen que hay que modificarla, todavía hay artículos que no se han ejecutado y que esperamos hacerlo nosotros, como es poner en vigencia este Consejo de Coordinación, que es muy interesante, porque este Consejo de Coordinación, dentro de lo que es la ley, establece un ámbito donde tienen que estar presentes los distintos ministerios, la representación indígena y la representación de las provincias, para fijar la política indígena en la Argentina, ¿no? Así que esta es una deuda que todavía pasaron tantos años y aún está pendiente. El Consejo Asesor es con organismos ya más pequeños, como el INTA, INDEC, etcétera, pero siempre con la representación indígena. En INAI, los representantes indígenas, existe un espacio que se llama Consejo de Participación Indígena, CPI, los deben haber escuchado por allí nombrar. En este momento hay aproximadamente 120 que representan a todos los pueblos indígenas de la Argentina. Hoy se habla de 38 pueblos indígenas, o 39 en algunos casos, hay algunos en proceso de reconocimiento todavía, y tenemos más de 1.700, quizás más, comunidades indígenas reconocidas, ¿no? No quiere decir que sean las únicas existentes. Así que esta ley 23.302 es la ley actual y es de la época del doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo. Sigamos. Estoy pasando.
fui, ¿no? ¿No? Ahí estoy. Sí. Ahora sí. Ahora sí, vamos a la reforma del 94, que, bueno, yo aquí pongo algo que siempre se cuenta, ¿no? Que el 11 de agosto del 94 hubo más de 300 representantes de distintos pueblos indígenas que llegaron a la ciudad de Santa Fe, porque allí ese día se iba a tratar justamente la sanción del artículo 75, inciso 17 de la Constitución actual, donde se establecen los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina, y fue un día verdaderamente histórico. Y bueno, ahora vamos a ver, recordemos lo que esa era la reforma, la Constitución del 57, ¿no? Y los derechos que incorpora la Constitución del 94, la modificación de la reforma de la Constitución del 94. Doctora, el año pasado invitamos a Elba Roulet para hablar. Ah, claro. Y recordamos ese momento que fue muy emotivo, que digamos estaban todas las comunidades ahí festejando y celebrando. Bueno. Va a recordar. Seguramente en el videito que vamos a ver ahora, quizá ella esté también, me parece que sí. Pero fíjense los derechos, ¿no? Que muchos de estos derechos están todavía incumplidos, ¿no? Por ejemplo, reconocer la preexistencia, ¿no?, étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Por ejemplo, educación bilingüe tenemos una educación bilingüe intercultural, pero son muy poquitas las provincias que cumplen con este mandato. Por ejemplo, en la provincia mía, en Río Negro, ciudades grandes, por ejemplo, donde hay mucha presencia indígena como Bariloche, no tiene una sola escuela intercultural en la ciudad, ¿no? Las escuelas que tenemos interculturales son 11 nada más, y en la zona rural. Y hay muchas provincias que sí han avanzado mucho en educación bilingüe o intercultural, como el Chaco, a lo mejor algo de también Salta, pero bueno, en muchas otras provincias todavía tenemos una gran deuda, a pesar de tener la Ley Nacional de Educación e incorporarse la educación bilingüe e intercultural. Bueno, la personalidad jurídica de sus comunidades, volvamos para atrás un poquitito, y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra, dice, como una atribución del Congreso. Por eso hay varios proyectos, entre ellos uno mío, que justamente intentan que se reglamente este artículo de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En caso de que no se puedan justamente reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, la Constitución también da la opción de regular la entrega de tierras aptas y suficientes, ¿no? Otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. A diferencia, después ya lo vamos a ver, del concepto civilista, ¿no?, de la tierra, en el caso de la propiedad comunitaria, no hay posibilidad de que sean enajenadas o transmisibles bajo ningún concepto, porque tiene otra concepción, por eso se habla de territorio y no de tierras cuando hablamos de derecho indígena. Y también este último ítem, que quizá este último inciso es uno de los más incómodos, ¿no?, para algunos, porque habla de la participación de los pueblos en la gestión referida a los recursos naturales, o nosotros lo llamamos bienes naturales comunes. Y de lo que significa las atribuciones concurrentes con la provincia. Entonces aquí siempre están los reclamos, sobre todo en la gestión de bienes naturales comunes, como el caso de minería, como el caso de otras actividades extractivistas incluso, donde las comunidades piden que se cumpla con el derecho a la consulta libre, preinformada, y además también ser parte de la gestión de esos recursos naturales. Sigamos entonces. Ahora sí, vamos a ver un videíto cortito, que es muy, muy emotivo, del día en que se aprobaba estos artículos del 75, inciso 17.
punto, ¿no? Es muy difícil. Yo sé que esto nosotros no nos imaginábamos de que hubiéramos llegado hasta este punto, ¿no? Es muy difícil, es muy larga la espera y sé que en este momento lo vamos a seguir esperando. A veces vimos que está trancado la cosa, pero estamos aquí y vamos a seguir estando hasta que se apruebe o hasta que se dé función a lo que nosotros pedimos. En la noche del jueves 11 de agosto, la Convención Nacional Constituyente, según el orden del día número 10, procedió a tratar el tema de los derechos indígenas. Señor presidente, nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, ¿por qué no producimos un hecho político fuerte, importante? Se retiraron los despachos de minoría. Hay una voluntad política muy fuerte de esta convención. Votemos este despacho, leámoslo por el despacho único y votémoslo por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas de la Argentina. Adherimos al temperamento de la mayoría. Entender, señor presidente, que el dictamen unificado de alguna manera conforma los intereses generales que se han planteado sobre este tema. Adherimos fervientemente a este reconocimiento que se hace en el despacho unánime y solicitamos el tratamiento que se ha insinuado. Desde Cruzada, señor, apoyamos con suficiente sentimiento este tipo de reconocimiento de derechos y de identidad de las comunidades aborígenes que pertenecen a nuestro pasado. Señora Convencional Zuleta, en nombre de la Comisión. Señor presidente, señores convencionales, considero un honor poder transmitir este consenso, esta unanimidad conseguida en la aprobación de este texto en el cual trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación al artículo 67 al Congreso, inciso 15. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Texto constitucional propuesto. Queda aprobado por unanimidad. Secretaría le va
a expresar las comunidades aquí representadas. Los pueblos indígenas que nos acompañan, Pilagá de la provincia de Formosa, de la provincia de Formosa, Salta y el Chaco, Oba de la provincia de Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe, Ocodil de la provincia de Chaco y Santa Fe, Guaraní de la provincia de Misiones, Salta y Jujuy, Oya de la provincia de Jujuy y Salta, Cajíes de la provincia de Salta, Tucumán y Catamarca, de la provincia de San Juan, Cañeta, Pique y Choroque de la provincia de Salta, Mapuche de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Pehuenche de Chubut y Santa Cruz, de la provincia de Tierra del Fuego. Texto que reforma el antiguo artículo 67, inciso 15, ahora en la nueva Constitución, lleva el número 75, inciso 17, y se reconoce a los pueblos indígenas como preexistentes, con los derechos que le corresponden. Nada fue regalado, y aún corrían muchas lágrimas por rostros indígenas, y los abrazos emocionados se multiplicaron entre los paisanos y los convencionales. En los rostros se leía la emoción del momento. Estoy bien emocionada. Por fin no ha tenido en cuenta que también existimos. Somos parte de la Argentina, que realmente estamos marginados. Pero también estoy emocionada, yo quiero que me perdonen. Pero voy bien satisfecha y contenta. Yasurupay, Carairé, Tapejae. Han pasado 500 años, pero no era posible de que volviera otra vez a pasar otros 500 años más. Gracias. Tumba tuichara maimeño, onendiku parabete. Tuihujae, oresi, la tierra de nuestra madre. Guarazi jae, oreru. Mira, la razón de mucha emoción, hermanos, yo quiero lo mismo que quieren ustedes. Yo quiero la paz de mi pueblo y yo quiero que de una vez por todas se reconozca realmente al aborigen como ser pensante. Muy emocionante esta última parte, ¿no? Sí, sí. A mí me emociona cada vez que lo veo, por eso quería compartirlo con ustedes, ¿no? Sobre todo por bueno, lo que fue la Convención Constituyente, ¿no? Qué importante. Pasaron tantos años y uno ve la importancia, ¿no? De esos derechos que todavía nos faltan cumplir muchos de ellos, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Ahí estoy intentando, ¿eh? ¿Ahí? Sí, bueno, esto lo vamos a hacer rápido. Después de la reforma del 94, en el año 2001, tenemos esta ley también muy fuerte, que es la ley 25.517, ¿no? Que es la que establece el programa de identificación y restitución de los, sobre todo, de los restos humanos que estuvieron en museos, colecciones privadas, para que sean devueltos a sus comunidades. Estamos llevando adelante nosotros muchas restituciones, quizá una de las más importantes que todavía no se puede lograr porque las comunidades no se han puesto de acuerdo, sobre todo los familiares de Juan Calfucurrá, creo que lo conté el otro día en la clase, que fue, luego de la conquista del desierto, de la mal llamada conquista del desierto, digamos, parte del ejército profanó la tumba de Juan Calfucurrá, que murió de viejito. Calfucurrá gobernó durante 40 años la zona de
Río Negro, Neuquén, La Pampa, sur de La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, y está totalmente olvidado de los libros de historia, ¿no? De los libros escolares. Y fue un gran toqui, que toqui significa un gran militar, pero además un gran diplomático, estableció relaciones diplomáticas con Rosas, después con Urquiza, y su hijo fue Namuncurá, y su nieto fue Ceferino Namuncurá. Entonces, bueno, cuando se profanó su tumba, se llevó la cabeza, el cráneo de Calfucurá, que hoy todavía está en el Museo de La Plata, está en una caja, yo pude verlo, no está exhibido, porque después de esta ley no se pudieron exhibir más, como en La Plata, que se exhibían hacia personas en las vitrinas, ¿no? Inclusive personas vivas, como el caso de Inacayal, por ejemplo, que se lo exhibió, y a su familia. Pero bueno, todavía no hemos podido lograr restituirlo, porque las comunidades difieren en el lugar. Si vuelve a la zona, le decían que era un general salinero de la zona de las Salinas Grandes, en la zona de La Pampa, o se lo restituye junto a Ceferino Namuncurá y a su papá Manuel Namuncurá en la provincia de Neuquén. Como lo tienen que definir las comunidades y definirlo por consenso, bueno, estamos esperando esa definición para poder lograr esa restitución que va a ser histórica, ¿no? Pero bueno, ahora estamos trabajando en otra restitución de también un cacique que fue robado también sus restos y están en Francia, y ya el gobierno de Francia ha manifestado que los quiere devolver a Argentina, así que bueno, esto también es parte de lo que es la reparación histórica, ¿no? En el año 2006, como hablábamos recién, la ley de educación nacional, que incluye un capítulo de la ley de la educación intercultural bilingüe, que es la que hablábamos hace un momento, y este decreto es muy importante, el 700 de 2010, donde se crea la Comisión de Análisis de Propiedad Comunitaria Indígena, que lamentablemente no les tenía un año para ponerse de acuerdo en un proyecto de ley, para poder dar cumplimiento a esa demanda constitucional de tener la ley de propiedad comunitaria indígena, que sería la solución de fondo a la problemática territorial, y no hubo consenso. Por lo tanto, ya no está vigente este decreto. Sigamos, Sebastián. ¿Podés profundizar en las causas de esa falta de consenso? ¿Quiénes fueron los actores, los que se opusieron, los que trabaron, las fuerzas encontradas? ¿Podés contarnos algo sobre eso, Magdalena? Bueno, puedo contar, desde que yo tengo experiencia en el Senado de la Nación, que fueron 6 años, todos los proyectos de propiedad comunitaria indígena, que hubo varios, no solamente el nuestro, hubo también, había del PRO, también había proyectos de propiedad comunitaria indígena, radicalismo, en diputados también de Victoria Donda, Silvia Orne, hubo varios proyectos, inclusive de Toti Flores, que es de Coalición Cívica, pero esos proyectos siempre iban a parar a una comisión que se llama Comisión de Población, porque no había una comisión especial de derecho indígena, y siempre quedaron para el último, ¿no? Para tratar, nunca se trataban. Y seguramente es porque, bueno, el hecho de hablar de propiedad comunitaria indígena seguramente va a chocar con intereses fuertes, inmobiliarios, o de otro tipo, económicos, etcétera. Que bueno, se ve que la Argentina todavía no pueda encontrar los consensos para poder tener una ley de propiedad comunitaria, pero muchos de los conflictos actuales se podrían realmente solucionar si se diera esta propiedad comunitaria, porque tenemos inclusive muchos lugares, como ustedes saben, que son espacios que son improductivos, que por allí pueden servir como tierras aptas y suficientes, como establece la Constitución, o tierras que pertenecen al ejército, o pertenecen a los ferrocarriles, bueno, mucha tierra improductiva en Argentina que podría ser considerada tierras aptas y suficientes para dar cumplimiento, ¿no? A esa propiedad comunitaria indígena.
Así que entiendo yo que todavía no existen esos consensos y ojalá que los tengamos pronto, porque es un viejo reclamo, ¿no?, de todas las comunidades. Esta ley, la ley 26.160, también ha sido una ley que fue sancionada durante el año 2006 y fue prorrogada 3 veces ya, que declara la emergencia, como les decía, duraba 4 años y suspendía estos plazos, mientras duren estos 4 años, todo tipo de desalojo, ejecución de sentencia o desposesión de las comunidades indígenas. Es una ley de orden público y las sentencias que podemos citar, como la de Martínez Pérez, que vamos a ver más adelante, que llegó a la Corte, bueno, hablan de que es una ley de carácter punitivo, ¿no? Y que pretende justamente proteger el territorio indígena, para luego dar paso justamente a la ley de propiedad comunitaria. Hoy por hoy esta ley, como les decía recién, tiene un vencimiento ahora en el mes de noviembre, por lo tanto, si no se llega a prorrogar esta 26.160, es muy posible que haya desalojos masivos, porque ya sean las comunidades que están relevadas y todas las que no se relevaron, no tienen hoy todavía una seguridad jurídica tal que pueda defenderse. Si no hay ley de emergencia indígena, al no tener todavía ley de propiedad comunitaria, también es posible que aunque hayan sido relevadas, también puedan sufrir procesos de desalojo. Sigamos. Magdalena, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, acá están las 3 prórrogas, nada más para citarla, 2009, 2013 y 2017. Sí. ¿Cuál es la razón por la cual no se llegó a completar la ley? ¿O la demora? Bueno, una de las causas que yo conozco, te puedo decir, es la falta de presupuesto, porque generalmente el Programa Nacional de Relevamiento Territorial se crea en el año 2007 y es el que efectiviza, ¿no?, la ley 26.160, y en general lo que se hace son convenios de nación con las provincias y se forman equipos técnicos en las provincias, generalmente con antropólogos, agrimensores y demás, que son los que después van al territorio a hacer la cartografía, el informe antropológico, el cuestionario socioambiental, bueno, todo lo que son las partes de esa que se conoce como carpetas técnicas y que las comunidades esperan tanto tenerla en sus manos. Lamentablemente el hecho de no contar con un presupuesto en la misma ley, como fue la primera ley 26.160, donde sí había un presupuesto, un fondo específico para concretar esta ley, las renovaciones que salieron acá en el 2009, 2013 y 2017 no establecían la creación de ese fondo. Por lo tanto, hoy por hoy, para poder conseguir el dinero para poder ejecutar estos relevamientos, tenemos que acudir a fondos que son extra presupuestarios, ¿no?, como de jefatura de gabinete, por ejemplo, ahora hemos podido firmar con Misiones, con Chaco, con Jujuy, Salta y con Santa Fe. Y son fondos importantes lo que se debe transferir a las provincias para que las provincias inicien junto al INAI, pero con muy poca participación de INAI, cuando la toman a esta tarea las provincias, esa función. El tema presupuestario es uno, y seguramente la falta de voluntad política en algún momento de la historia debe haber sido otro, ¿no? Pero sí hay mucha demora, faltan muchas comunidades, cientos de comunidades de relevar. Nosotros estamos tomándonos el trabajo de que todas las llamadas carpetas técnicas con documentación de las comunidades estaban archivadas acá en Buenos Aires, no sé por qué razón, la estamos entregando comunidad por comunidad. Eso es un esfuerzo importante, pero es muy interesante llevárselo a la propia comunidad para ver cómo lo reciben y porque realmente lo necesitan para después presentarse ante un juicio, por ejemplo, ¿no?, de desalojo, cuando se los acusa de usurpadores y ellos tienen el reconocimiento territorial, pero no tienen la documentación en sus manos. Así que
bueno, falta todavía mucho y son quizá otros factores también los que deben haberse cruzado para que ese relevamiento lleve tantos años y no se pueda terminar, ¿no? Bueno, en 2015 también, cuando se reformó el Código Civil, también se incorporaron algunos artículos, pero fíjense que también se habla de una ley especial que debe legislar en relación a propiedad comunitaria, ¿no? O sea, el Código Civil no, lo deja pendiente el tema de la propiedad y posesión comunitaria de las tierras a una ley especial que es la que todavía no se ha tratado en el Congreso de la Nación. Y después, bueno, otros artículos, como es ahora, se puede utilizar, inscribir nombres en lenguas o idiomas originarios, y está en el artículo 63 de nuestro actual Código Civil de la Nación. Por ejemplo, en Río Negro, ¿cuál es el principal conflicto sobre la posesión de la tierra, digamos, que esté atravesado por alguna explotación comercial o alguna extracción de recursos naturales? Y bueno, en Río Negro hay muchos, pero también en otras provincias también. Ahora después vamos a ver la sentencia sobre megaminería en Chubut, que justamente las comunidades de Chubut, que son de la meseta, ¿no? Por ejemplo, la zona de Gastre, Gangán, que sería la meseta de Chubut, donde está sentada el llamado Proyecto Navidad. Bueno, justamente en esos lugares, que en aquellos años, cuando después de la mal llamada campaña al desierto, Roca creyó que la solución era conceder las llamadas reservas a los pueblos indígenas después de lo que fue la campaña, la campaña al desierto, la campaña militar de fines del siglo XIX, entregó tierras en esa zona, ¿no? Creyendo que esa zona no había riqueza, eran tierras improductivas. Estamos hablando de todo lo que es esa meseta central entre Río Negro y Neuquén, que iba de este a oeste, que parecía que allí no iba a crecer nada, eran totalmente improductivas. Sin embargo, hoy hay oro, hay uranio, hoy hay recursos que son estratégicos en esa zona, ¿no? Entonces, allí surgen los conflictos. Después tenés conflictos que se dan porque son zonas de alto, digamos, valor económico, porque son tierras lindantes con los lagos o con los ríos, por ejemplo, o donde hay nacientes de agua dulce, o donde hay también un proceso de extranjerización muy fuerte, ¿no? Hay un grupo extranjero que en su momento había comprado un cerro, que es el Cerro Carreras, donde tenía nacimiento de 4 ríos, y esa zona también era reclamada por unas comunidades indígenas. Bueno, también tenemos un país, quizá ahora ya no tanto, pero en su momento de leyes muy permisivas, sobre todo en lo que significan tierras en áreas de seguridad de frontera, donde tienen alto valor paisajístico, pero también en agua dulce, que ya está cotizando en bolsa, todos lo sabemos. Entonces hay mucho interés puesto, los ojos del mundo por allí, acuérdense en la época de la década del año 2000, por allí, a partir del año 2000, cuando en los portales de internet se ofrecían tierras para ser adquiridas, inclusive con costa de lago, con costa de río, sabiendo que existe la figura del camino de sirga, ¿no? Que no se puede, que son bienes de dominio público, y entonces ahí se alambró, se puso tranqueras, y bueno, y ahora que hay todo un proceso para volver a recuperar el espacio público sobre las costas de lagos y ríos. Entonces muchas veces todas esas tierras, incluso donde están los parques nacionales, se produjo un despojo, porque cuando se crean los parques nacionales, como el Parque Nacional Lanín o el Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, había muchas personas que vivían en esa zona, ¿no? En esa zona. Muchos se consideraron después como personas, digamos, que vivían en zona rural, y se les daba un título precario, sobre todo como crianceros,
y sin embargo hoy por hoy no tienen título de propiedad en un parque nacional, por ejemplo el caso de Nahuel Huapi, que tiene 700 propiedades privadas, ¿no? Y sin embargo hay personas que quizá desciendan de pueblos indígenas y no han sido reconocidos, pero no tienen títulos de propiedad, tienen títulos precarios. O sea, parques nacionales también tienen un sistema de entrega de, digamos, de títulos de propiedad que también habría que estudiarlo y revisarlos. Sobre Pero ese bueno, punto, doctora, sobre ese punto, sí. Por supuesto que cada lugar, me imagino que debe ser una complejidad por las particularidades que tiene cada escenario y cada espacio. ¿Ustedes han detectado un choque de tensiones entre, por supuesto, un empresario que quiere una zona para usar fines comerciales, pero también de alguna comunidad indígena que reclama un lugar con esos fines también, o no han detectado nunca en ningún caso donde tengan otro tipo de intereses y no la posesión de sus tierras originarias? Bueno, como el caso de los territorios indígenas, a diferencia de lo que es el concepto de tierras, es intransferible, no los pueden vender, no los pueden utilizar para ningún tipo de, digamos, de negocios. Se dan casos, por ejemplo, en Neuquén, tenemos casos donde hay muchas comunidades que están bajo un sistema de comanejo, inclusive con el propio Estado, ¿no? Con parques nacionales, donde hacen una administración conjunta de algunos recursos turísticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paichilantriao, la comunidad Paichilantriao en Villa Langostura, o en el caso de Villa Pegüeña, que ya vamos a ver, con la comunidad catalán también, que ellos administran justamente el centro de esquí. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy hablar de territorio o de tierra es muy difícil en nuestro país, porque hay muchos intereses que están sobre la tierra. Por ejemplo, para irnos del sur al norte, en Santiago del Estero, el sábado pasado, hubo que frenar un desalojo de una comunidad indígena, de un empresario, justo por un empresario, pero que, bueno, él tenía su gente que fueron en su momento, digamos, con armas y todo para amedrentar, pero bueno, ese día sábado llegó la policía, y bueno, y tuvimos que hablar con la jueza y explicarle que todavía hasta noviembre está vigente la ley 26.160 y esa es una comunidad relevada, ¿no? En el caso de Santiago del Estero, salió en estos días en los medios, ¿no? De un empresario de una gaseosa bastante conocida, empresario nacional en este caso, no caso de empresario extranjero. Después no sé si habrán leído un caso último de hoy salió en los medios, un country de un grupo belga, Burco, en Bariloche, donde se logró que pudieran abrir el paso que se le había negado a la comunidad, y bueno, fue una sentencia que para nosotros es muy importante porque surge justamente por la resolución que pudimos firmar donde se le reconoce a esa comunidad, que es la comunidad Quijada en San Carlos de Bariloche, la ocupación actual tradicional y pública, y en base a eso se pudo abrir un paso, nada más que eso, abrir un paso, porque estaba cerrado el paso de un country, digamos, de un barrio cerrado, y no se le permitía desde hace 14 años a la comunidad ingresar a su territorio por su ingreso, digamos, original, y se lo hacía ir por el Cerroto, caminar no sé cuántos kilómetros en la nieve. Bueno, el juez ayer hicieron una audiencia de conciliación, luego de una resolución que establecía justamente astraintes por días de incumplimiento, y bueno, todos muy contentos porque se logró el libre acceso. Es muy interesante eso porque también se da muchas veces con un concepto que es nuevo para muchos de nosotros, pero para la zona del sur, que es la transhumancia, es el hecho de poder llegar a la zona donde se hace sobre todo la veranada, la zona de veranada o invernada, donde se llevan los animales. Y muchas veces sucede que para pasar de un lugar a otro, a la zona de invernada, tienen que pasar por propiedades privadas. Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Para lograr convenios, para que puedan pasar, o considerar figuras como es la restricción al dominio.
o la servidumbre de tránsito administrativa para que no genere costos al Estado, pero que también el derecho al libre tránsito también es una cuestión humanitaria, ¿no? Como lo dice el juez en el caso de Bariloche, sobre todo para los niños. Hay un dictamen muy importante de la defensora de niños, ¿no? Porque los niños no pueden ir a la escuela porque tienen que hacer semejante camino desde la comunidad a la escuela. Así que bueno, son casos que todos los días se van dando y bueno, hay que ponerse a estudiar y sobre todo, por eso me gustaba darle esta última jurisprudencia en cada uno de los casos. Si quieren, seguimos. Lo que entiendo es que quizás Gustavo te preguntó, no sé Gustavo si te interpreto bien, los usos políticos de alguna comunidad indígena, que los Sí, usen, es eso. estén luchando organizaciones o grupos empresariales y uno se sume a la causa indígena para ganarle al otro. Yo no conozco, pero puede haber, no digo que no haya, pero como en todo, puede haber. Yo no conozco un caso específico, pero bueno, yo hace 1 año y medio recién que estoy en INAI, pero puede ocurrir, ¿no? Como en todos los ámbitos de la vida, pero yo no conozco justamente por esta situación de que esas tierras no pueden ser vendidas, tienen que quedar dentro de la comunidad. Entonces, no se le hace un uso, digamos, no hay un ánimo de lucro, digamos. ¿Y si Bueno, tensiones entre dos comunidades reclamando el mismo territorio? Sí, eso sí, muchas veces hay problemas o situaciones de conflictos intercomunitarios. Y bueno, nosotros no intervenimos porque entendemos que deben resolverlo las mismas comunidades, que se da muchas veces porque hay divisiones, bueno, como se da habitualmente. Entonces, cuando se detecta que hay un problema intercomunidades, se trata de arbitrar los medios para que haya un diálogo, ¿no? Y puedan llegar a acuerdos. Pero sí, hay muchísimos casos de situaciones de conflictos internos en las comunidades, sí. Esto, bueno, pactos y convenios internacionales, pues si quieren los leen, pero ya los conocemos más o menos a todos. La Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas, bueno, la Declaración de la ONU. Acá les hablo del Estatuto de Roma, porque bueno, cuando hablamos de la figura de genocidio o de delitos de lesa humanidad. Esta ley es muy importante, que es la 24071, que fíjense, es del año 92, de la década del 90, donde también hubo leyes buenas, también en esos años, sobre todo en este caso porque se incorpora al derecho interno este famoso convenio del cual siempre se habla, que es el convenio 169 de la OIT, que habla de muchos temas, pero fundamentalmente es el derecho a la consulta libre, previa e informada. ¿Sí? Que establece que en caso de que el Estado lleve adelante algún tipo de emprendimiento que pueda afectar a la comunidad indígena, tiene que necesariamente ser consultado previamente a la comunidad. Cosa que no se cumple prácticamente en absoluto, a pesar de que, fíjense, es del año 92 que ya lo tenemos incorporado al derecho interno, pero que las últimas sentencias están conminando al Estado argentino a comenzar a cumplir con el derecho de consulta libre, previa e informada. Sí, ahí tenemos un videíto, cortito. Le falta el sonido, me parece.
¿Me están avisando que no se escucha? No, no se escucha. Ah, bueno, vamos. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT y la consulta. Algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es el Convenio 169 de OIT? El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo en 1989. Este convenio adquiere carácter obligatorio para los estados que lo han ratificado. Ha sido ratificado por 22 estados miembros de la OIT, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe. El objetivo del convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y tribales? Es una denominación común para más de 370 millones de personas en más de 70 países del mundo. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación y marginación. ¿Qué pasa cuando un país ratifica? La decisión de ratificar es una decisión soberana y voluntaria de los estados. Se necesitan disposiciones legislativas específicas para garantizar la aplicación efectiva del convenio. La responsabilidad de aplicar el convenio recae en los gobiernos de los países ratificantes. El proceso de aplicación es único en cada país. ¿De qué se trata la consulta previa? Consulta y participación son la piedra angular de este convenio. El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 6 del convenio. Perdón, ¿se escucha bien, no? Sí. 169. Se aplica cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. El convenio subraya particularmente la necesidad de consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. ¿Quién debe realizar las consultas? La obligación de garantizar consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. El convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. El convenio 169, en su artículo 16, establece que es necesario el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa por parte de los pueblos indígenas en los casos de traslado y reubicación de estos pueblos fuera de las tierras que ocupan. La consulta implica un derecho a veto. El convenio 169 no proporciona un derecho a veto. Alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta. Una simple reunión informativa en la que se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de que influyan en la adopción de decisiones no puede considerarse que cumple con las disposiciones del convenio. Si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos en el convenio. Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus tierras deben protegerse especialmente, dice el convenio en el artículo 15. Deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. ¿Y qué es participación? El convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. La participación significa asimismo más que una mera consulta. Los pueblos indígenas deben participar activamente y proponer medidas,
programas y actividades que construyan su desarrollo. ¿Por qué se habla tanto del Convenio 169? La aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de los recursos naturales son bastante comunes. Son el tema más frecuente de las quejas presentadas ante los órganos de control de la OIT. Aunque la responsabilidad de la aplicación del convenio número 169 recae en el Estado, el convenio tiene un claro impacto jurídico para los actores del sector privado. La falta de consulta efectiva puede llevar a una continua exclusión y, en los peores casos, a conflictos y confrontaciones. En muchos países existen aún desafíos considerables en lo que se refiere a la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica, particularmente en relación con el derecho a la consulta. ¿Quieres saber más? Visita la página del convenio en Internet. Bueno, ese video es muy, muy interesante porque justamente hay algunas sentencias que solamente vamos a nombrar, donde establece la necesidad de aplicación efectiva, ¿no? Pero bueno, ustedes vieron que una de las preguntas es, y quizá la mayor preocupación, sobre todo el sector empresario, para poder aplicar el convenio 169, como les decía, desde el año 92 ya lo tenemos incorporado al derecho interno, es si esto significa poder de veto o no. Y bueno, la OIT misma establece que no significa poder de veto, sino la intención es que se establezcan los mecanismos de buena fe para llegar a un acuerdo, a un consentimiento. Así que bueno, podemos seguir. Esto lo vamos a pasar porque son conceptos que si ustedes después lo quieren, los podemos ver. ¿Qué significa comunidad, identidad étnica? Bueno, posesión, propiedad comunitaria, ya hemos hablado, lo que dice la Corte Interamericana, lo que en el caso Moyagua de Aguas Tigni, que es un caso muy específico, el convenio 169, ¿qué dice respecto a la propiedad y posesión de territorio? Sigamos. Vamos que interesados, después les pasamos el material. Sí, cómo no, por supuesto. Se lo paso a Gustavo y tanto a mí como a Gustavo nos piden el material, y vos también podés dejar tu contacto, Magdalena, si querés. Sí, más bien, todos los datos yo ahora los pongo acá en el chat. Este caso que les decía, Salas Dino sobre desmonte, es un caso que llegó a la Corte, fíjense quién lo firmaba, en el año 2009, Lorenzetti, Fay, Petracci, Gaitán del Velasco, Matías Zaffaroni, y justamente es una medida precautoria, en base al principio precautorio de la Ley General del Ambiente, ordena en forma provisoria cesar con el desmonte y la tala de bosques. Magdalena. Sí. Bueno, hay que aclarar que justamente esta es una de las audiencias públicas. Nosotros tenemos un grupo de investigación en UBA, un UBACIT. Aquí está presente Alan Chavarría y Carmen, que tratamos el tema de las audiencias públicas en la Corte. Esta fue una de las primeras audiencias públicas que se llevó a cabo en la Corte Suprema, y participó como abogado de algunas comunidades indígenas de Salta el profesor Ferreira, Gustavo Ferreira. Ah, qué bueno. Así que quienes estén interesados pueden ver esa audiencia, que es muy ilustrativa de lo que está hablando Magdalena. Sí, es muy interesante porque, bueno, la Corte ya dispuso, quedó firme, digamos, sobre todo las medidas cautelares, y ordenó frenar un desmonte por la relación que existe sobre todo entre la comunidad indígena y el territorio, ¿no? Esa relación material y espiritual que es lo que lo caracteriza, ¿no? Tan interesante. Sí. No quiero dejar sin contestar algunas consultas, Gustavo, porque hay, para que sientan una interacción con Magdalena. Carmen tenía una consulta, si la querés decir, Carmen.
Tenés la Sí, palabra. profesor. ¿Puedo hablar? Sí. Magdalena, buenas noches y felicito, compañera de nuestro seminario. Sí, ¿qué tal? Felicitaciones por la ponencia. Una pregunta. Yo estaba mirando que en la reforma de 94, las comunidades indígenas tuvieron el reconocimiento de la personería jurídica. Y ahí hay muchas cosas que están incumplidas, por ejemplo, la cuestión de la escuela bilingüe. Pregunto, ¿las comunidades indígenas no tienen el costumbre de proponer acciones por omisión legislativa para que, por omisión, por la Constitución, dije una cosa y no se hace nada? Y pienso que el ensino bilingüe es muy importante para las comunidades originarias porque no se escribe, solamente se habla. ¿No es? Por acá en Brasil, por ejemplo, tupí, guaraní, todos los idiomas son solamente orales, no se escriben también. Entonces, se olvida la palabra, se olvida el pueblo, se olvida la cultura, se olvida la historia. Entonces, ¿cómo se maneja las comunidades para obligar al Estado, y ya que estás diciendo que pocas son las comunidades, pocas las provincias de Argentina, se implementaron la cuestión de la doble, de estudio bilingüe? Sí, bueno, hay muchas comunidades que ya ejercen, por supuesto, su derecho de acceder a la justicia, aunque no es sencillo, sobre todo por la falta de facilitadores o traductores, es muy difícil. Pero, como vos decís, es muy necesaria la educación intercultural bilingüe, porque hay lenguas que hay que fortalecerlas, porque hay muchas que están desapareciendo. Recordemos que en Argentina tenemos como mínimo 38 pueblos, y hay lenguas que solamente o idiomas que lo hablan los mayores. Nosotros, por ejemplo, para poder llegar a todas las comunidades con las recomendaciones por el COVID-19, bueno, tratamos de hacer traducciones en todos los idiomas que pudimos, pero no encontrábamos demasiados intérpretes o personas que puedan, inclusive cuando hubo que comenzar a cumplir con la sentencia de la Cajonat, hubo que traducir en 5 lenguas distintas el fallo completo. Por eso, bueno, creo que las últimas sentencias impulsadas por las propias comunidades me parece que son un paso hacia adelante, ¿no? En lo que es por lo menos el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Que es tan importante para las comunidades indígenas. Así que hay un programa en este momento de recuperación, van a empezar a ver un programa desde el Ministerio de Cultura de recuperación de lenguas indígenas, por esto que estábamos hablando, que se están perdiendo lamentablemente algunas lenguas indígenas en la Argentina. Bueno, sigamos con la jurisprudencia, y si quieren cualquier pregunta. Gracias, Magdalena. Gracias a vos, Carmen. Sobre el caso de Salta, ¿te puedo hacer un breve aporte? Sí, cómo no. Justamente tengo un recorte de lo que pasó en las audiencias, muy breve, pues estaba trabajando en esto, y ya, a ver, un segundito. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí. Bueno, este es el juez Maqueda. No se ve, ¿eh? No se ve. Estás compartiendo, pero todavía no se ve. ¿Se ve? No. ¿Ahora se ve? Me parece que no terminó de cargar todavía. Bueno, a ver un segundo. ¿Está cargando? Sí, ¿Está ahora en se su ve. WhatsApp? Tu WhatsApp se ve. WhatsApp. El WhatsApp, pero no carga. Bueno, no importa. Cuando lo cargo lo paso, es medio segundo. Adelante, Magdalena. ¿Cómo no? Bueno, sigamos así ya vamos viendo los casos de jurisprudencia, y cualquier otra pregunta la podemos responder. Sigamos a la otra
página. Está cargando, un segundito. Bueno, este caso Martínez Pérez es un caso de Río Negro, ¿no? También llegó a la corte y en aquel momento la procuradora lleva adelante un dictamen sobre la ley 26.160, la ley justamente de emergencia territorial, que lo toma después la corte, ¿no? Y bueno, este caso es bastante señero, después hubo muchos otros también, pero dice la ley 26.160 pretende evitar que se consoliden nuevas situaciones de despojo, a fin de respetar y garantizar derechos constitucionales de los pueblos indígenas, y en aras de dar cumplimiento a un conjunto de compromisos internacionales de derechos humanos asumidos. En este sentido, el artículo 75 y 17 de la Constitución consagra derechos específicos para estos pueblos, entre los que se encuentra el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, no debiendo ser trasladados de las tierras que ocupan. La ejecución del lanzamiento vulnera la ley 26.160, que prohibió de modo expreso el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades indígenas. En ese caso, era una denuncia por usurpación a la comunidad Las Guaitecas, que está cerca del Bolsón, en Río Negro, y la Corte le hizo lugar al planteo de la propia comunidad, ¿no? Rechazó la pretensión del empresario en ese caso. Este caso, que me gustó estudiarlo porque no lo conocía, y realmente cuando lo conocí, cómo se dieron los hechos, me generó una sensación muy triste, ¿no? Ese es un caso que se dio en Formosa, y no hace mucho tiempo, fue en el año 47, donde hubo una masacre, una matanza de más de 500 indígenas de la etnia Pilagá. En aquel momento fueron asesinados por la Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea, y la entonces Policía de Territorios Nacionales, porque todavía no se había creado la provincia de Formosa, año 47, ¿no? Hubo un solo imputado en esa causa, fíjense, mataron 500 personas, pero hubo un solo imputado que murió hace poco tiempo, que no llegó ni siquiera a juicio oral, y las comunidades reunidas en una federación de comunidades indígenas del pueblo Pilagá inició una demanda por daños y perjuicios al Estado Nacional. Hoy esta causa, ¿sí?, está en la Corte, ¿sí? Sí, Octubre Pilagá, me están diciendo acá. El documental es hermoso, es importantísimo para que todos lo veamos, porque esto está silenciado en la historia, lamentablemente, lo que sucedió, que incluso se dice que con un avión armado, con una ametralladora, con un avión, iban matando así a mansalva niños, mujeres indígenas de la etnia Pilagá, y por eso hay un solo imputado, que era el que manejaba la ametralladora, ¿no? Y la Cámara entonces ratificó que se trata de un delito de lesa humanidad, y después ya habla en la segunda instancia de que ha pedido, digamos, a instancias de la parte indígena, la parte actora, ya considera por primera vez en Argentina el concepto de genocidio indígena. Sigamos. Bueno, dice, la sentencia permitió determinar la verdad histórica de los hechos. Estamos hablando de la época del peronismo, sucedió esto. Y conocer el destino de numerosos muertos y desaparecidos. ¿Pero qué fue lo que dijo el gobierno en ese momento? ¿O es un hecho que no se bueno, este hecho estuvo silenciado durante muchos años hasta que se inició un juicio por la verdad. Un juicio por la verdad, y después una causa ya por indemnización por daños y perjuicios, que lo hace la Federación Pilagá, y gana la causa, ¿no?, que es la primera causa que se gana. Después se comienza con otra causa, que es la que después vamos a ver, que es la de Napalpí, y también hay otra en Santa Fe, pero bueno, esta es la primera. Como les decía, todavía no existía, era territorio nacional, no existía la provincia de Formosa, y
y se establece por primera vez la figura de genocidio sufrido por un pueblo, que lo establece el juez, ¿no? Y establece, ahora vamos a ver en la próxima página, dos tipos de reparaciones que me parecen muy importantes. Dice, lo que debe repararse es el daño que la etnia Pilagá sufrió como grupo social, como consecuencia de esas muertes, violaciones y padecimientos que sufrieron en carne y en espíritu las víctimas, y que se propagó al tejido social en su conjunto. Y hubo dos tipos de reparación. Reparación espiritual, en becas para descendientes, por supuesto, víctimas, ¿no? de la etnia Pilagá o del pueblo Pilagá, un monumento histórico a construirse en la ciudad de Las Lomitas, que todavía no se hizo nada de esto, porque como le dije, está apelado todavía en la corte, pero en cualquier momento va a salir la sentencia, y estemos atentos que puede salir, y puede ser, quedar firme, como delito de genocidio, ¿no? Bueno, es la primera vez que se daría, incluso que la sentencia, le ordena al INAI, ¿no? Que la sentencia sea publicada en todos los libros de historia, en todos los libros manuales que los chicos tengan en la escuela, puedan también conocer la sentencia del caso Rincón Bomba, como una reparación espiritual. Y después se establece como parte de una reparación económica, ¿sí? La suma de el equivalente a 6.000 salarios mínimos vitales y móviles en obras públicas. En obras públicas, por ejemplo, de acceso al agua potable, obras públicas para la comunidad. Este es otro caso, pero esto se dio antes. Esto ya no es un gobierno peronista, sino un gobierno radical. O sea, los dos gobiernos constitucionales, eso es lo que más duele, que sucedió. La causa Napalpí. Acá murieron 1.500 personas, no 500 como en el otro caso. 1.500 personas se estima que fallecieron en la masacre de Napalpí en el Chaco. En este caso, de la etnia Com, del pueblo Con y Mocoví. ¿Sí? A 147 kilómetros de resistencia hay un pueblito chiquito que se llama justamente Napalpí. Ahí sucedió la masacre durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear. También en aquel momento no existía la provincia del Chaco como tal, sino era territorios nacionales. En este caso, también se determinó que era delito de lesa humanidad. La causa le inició una asociación comunitaria, se llama La Matanza, la causa se llama así, Contestado Nacional, y en este caso no se llegó a la configuración todavía de delito de genocidio, sino delito de lesa humanidad. Esta otra sentencia, la de esta es en la causa Comunidad Mapuche Catalán, es la Confederación Indígena Neuquina, contra Neuquén, es justamente la que habla de la ciudad o la comunidad de lo que es Villa Pehuen. No sé si conocen Villa Pehuen, que es uno de los lugares más hermosísimos que yo conozco, en Neuquén, cerca de Aluminé. Bueno, cuando se conforma el municipio, las comunidades, en ese momento como es la comunidad mapuche catalán, ellos denuncian no haberse cumplido con el convenio 169 de la OIT, ¿no? Recién ahora se da la sentencia este año, el 8 de abril de 2021, con una sola disidencia, que es el doctor Rosenkrantz. Los demás integrantes de la Corte reconocen la plena vigencia del derecho de consulta, de los que vimos, del 169 de la OIT, y en el futuro le establece que la provincia de Neuquén debe realizar una consulta previa a la adopción de toda medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Lo más importante de esto es que la consulta no debe ser considerada la consulta tradicional que todos conocemos, como audiencias públicas o cualquier mecanismo de democracia semidirecta, sino que la consulta tiene que ser de acuerdo a lo que los pueblos indígenas consideran como correcto para ser consultado, ¿no? La metodología de consulta la deben definir los pueblos indígenas y nos ordena a nosotros también a conformar una mesa de diálogo con las comunidades. Si bien reconoce al municipio de Villa Pehuen, no vuelve para atrás con la conformación del municipio de Villa Pehuen, porque ya es municipio,
pero sí establece la obligatoriedad del derecho a la consulta. Acá tengo mi aporte sobre el tema del desmonte de bosques. Ah, buenísimo. Se desmontaron en todo el país, en toda la República Argentina, 300.000 hectáreas. Pero al año siguiente, en el año 2007, en Salta solamente se otorgaron permisos para desmontar más de 430.000 hectáreas. Es cierto que los plazos se acortaron en el caso del otorgamiento de estos permisos, concretamente en los meses anteriores a la sanción de la ley 26.331, en los 3 meses anteriores, los plazos que la autoridad provincial se tomaba para el otorgamiento del permiso de desmonte se redujeron de 2 años a solo 20 días. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? 20 días para otorgar permisos. Magdalena, yo te voy a pedir, si sos tan amable, que ya que el material lo tenemos, si damos paso a las preguntas, porque acá nos han dicho muchos participantes que tienen que irse y es una pena que no tengamos esta interacción. ¿Qué te parece? Sí, damos sí, unos minutitos para... Ya estaba terminando, solamente creo que no sé si quedaba algún fallo, por ahí el de Chubut, que también dice frena, es importante por ahí decirlo, el fallo de la comunidad, bueno, este es el último, ¿no? El anterior sería Mallín de los Cual, y otra, esta es una comunidad indígena, que le ordena a la legislatura de Chubut, no de Río Negro, perdón, que frene el debate. Esto es algo muy extraño, ¿no? Que frene un debate legislativo de un proyecto de ley que digamos, establecía una zonificación de la provincia. Y también en base a aplicar justamente la consulta libre previa informada. O sea que hoy por hoy la megaminería de Chubut está frenada por este fallo, ¿sí? A pesar de estar apelado, pero con efecto devolutivo. Por lo tanto, está frenado hasta que no haya consulta libre previa informada la megaminería en la provincia de Chubut. Y el último es el caso de la Cajonat, que si querés... ¿Convocó a la consulta? Convocó a la consulta, sí, sí. Esto sucedió en mayo, hace poquito. Mayo 2021, sí, sí. O sea, ya se convocó. Y después... ¿Cómo? Para entender esto, ¿acá hay una omisión de consulta? Hay una omisión de consulta. Claro, las comunidades, que son 4, denuncian la omisión del derecho a la consulta libre preinformada del convenio 169 en el tratamiento de una ley que no le fue consultado, que va justamente a zonificar y a aprobar la megaminería en territorio indígena, que es donde viven estas comunidades, que es, como le decía, en la zona sur de la provincia de Chubut, en lo que es la meseta, la zona de Gastre, Telsen, Gangán, en esa zona. ¿Se hizo la consulta? ¿Cómo? ¿Se hizo la consulta después de este fallo? No, porque esto es muy reciente y está apelado, pero está en el proceso ahora de iniciar la consulta, porque si no, no se puede seguir adelante con el tratamiento de la ley. Así que seguramente van a convocar para instaurar sí o sí el derecho de consulta, pero en este caso frena una ley, ¿no? Porque todas las leyes, si afectan derecho indígena, el convenio 169 establece que tienen que tener consulta. Y esto es muy reciente, por eso lo traje a colación. Y el último fallo, que es el de la Cajonat, que es del año 2020, que como le dije, llevó más de 20 años de juicio, es muy importante porque establece el derecho no solamente a la propiedad comunitaria, sino a la identidad cultural, a la alimentación y al agua, pero por primera vez un fallo digamos, de derecho indígena establece este derecho, que es el derecho a un medio ambiente sano, y le da plazos al Estado, que tiene que ir cumpliendo. El Estado argentino está condenado por la Corte por la Cajonat, que es una asociación que representa 132 comunidades indígenas
de los pueblos Huichí, Chorote, Con, Churupí y Tapiete de la provincia de Salta. Y es una de las sentencias más importantes que hoy tenemos en derecho indígena. Nada más, lo último, le hice un pequeño homenaje al final a dos, justamente un referente de la comunidad de la Cajonat, que falleció hace poquitos días de COVID, quien llevaba adelante la lucha de tantos años, y también al director de Tierras de Inay, que también falleció por COVID hace unos días, Juan Chico, que fue uno de los historiadores e investigadores de la masacre de Napalpí. Él vivía en Napalpí, era el director de Tierras de Inay, muy joven, y falleció hace una semana. Entonces quería hacerle ese pequeño homenaje. Así que bueno, ahora sí, si quieren, todas las preguntas que quieran. Bueno, aquí tenemos a Eulalia, que también es alumna del doctorado, que es muy bueno. Primero, un aplauso virtual de mi parte también. Eulalia quiere preguntar, experta en derechos de pueblos originarios de Ecuador. Bueno, saludo a todos desde Guayaquil, Ecuador, y en primer lugar felicito por este encuentro maravilloso, ¿no? Que realmente emociona, no solamente abre la mente, sino los sentimientos. Y yo tengo una pregunta, por favor, para Magdalena, que a mí me llama mucho la atención porque vengo leyendo sobre las comunidades indígenas en Argentina, pero yo diría, no sé, tal vez me equivoque porque no soy experta, Sebastián, ni en Ecuador ni en nada, pero es como siquiera un 80, un 90% que la problemática de la justicia y del derecho de los pueblos originarios en Argentina está alrededor del territorio. Entonces, quisiera saber cuáles son los factores que inciden para que se dé esa línea de acción en los pueblos de Argentina, indígenas de Argentina. Bueno, gracias, Eulalia, porque ella viene de un país donde justamente, al igual que en Bolivia, están mucho más avanzados que nosotros en el derecho indígena, ¿no? Así que es un placer que usted también esté aquí compartiendo la sala. Pero es cierto, la mayoría de los conflictos se dan alrededor del reclamo territorial. Y bueno, los mismos pueblos indígenas dicen que si no hay territorio, es como que los demás derechos quizá pierden fuerza, ¿no? Si la comunidad, justamente por ese lazo espiritual y material que tienen con el territorio, lo pierden o son despojados, los demás derechos quizá no valen tanto como el derecho al territorio. Pero entiendo yo que al verse demorado el relevamiento territorial que establece esta ley, que ya es del año 2006, y como les conté fue prorrogado durante todos estos años y se vence ahora en noviembre, y esta ley que sería la solución de fondo a la cuestión territorial, que es la ley de propiedad comunitaria, quizá si existiera ya ese tipo de esta ley, digamos, ya terminaríamos con los problemas territoriales, ¿no? Entonces, quizá no, donde hay problemas con el territorio, hasta porque a lo mejor hoy son ocupados o tienen otros dueños, pero también está el Instituto de Tierras Aptas y Suficientes, que dice la Constitución, o sea que se podría echar mano a tierras aptas y suficientes. Entonces, bueno, creo que nos falta cumplir con ese mandato constitucional, y creo que allí tendríamos menos cantidad de conflictos territoriales y reclamos territoriales de las comunidades indígenas. Por mi parte, una pregunta muy, muy pragmática y que tiene que ver con estos encuentros, que es el Estado. Usted está al frente de un organismo,
en mi caso me interesaría mucho saber cómo está pensado ese organismo, si tiene presupuesto, qué organigrama tiene, cómo funciona en la vida cotidiana ese organismo del Estado. Bueno, el INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es la autoridad de aplicación de la ley 23.302, la ley que vimos que es de la época de Alfonsín, y además es la autoridad de aplicación de la ley que establece el Programa Nacional de Reglamento Territorial, la 26.160, es un organismo descentralizado que funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y depende del Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, nosotros funcionamos en lo que era la ex-ESMA, que era el Centro Clandestino de Detención, en la época de la dictadura. Allí funciona, dentro de todos los organismos de derechos humanos, también funciona el INAI. El INAI, bueno, tiene un presupuesto bastante reducido para la cantidad de respuestas que tiene que dar, sobre todo en este momento. Nosotros estamos contestando alrededor de 20 oficios por día, por amparos, por causas de distintos tipos que le llegan al Estado. Y la verdad es que tenemos un presupuesto muy acotado, para ser sincero y ser franco, porque es así, a pesar de que entendemos que con la cantidad de respuestas que nos son requeridos, vamos a requerir mayor presupuesto, sobre todo para la designación de antropólogos, profesionales, personas que colaboren en toda esta tarea tan importante que estamos llevando adelante. Tiene 5 direcciones, 2 de ellas ocupadas por personas que provienen de pueblos indígenas. Uno es Juan Chico, que falleció lamentablemente hace una semana, y otro es un joven de origen mapuche, que es el director de la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena, que es la que trata justamente el tema de todos los espacios de participación indígena y capacitación. Bueno, hemos armado también el área de la mujer indígena, porque la violencia de género en mujeres indígenas está muy invisibilizada, y ustedes saben que hay muchísimos casos de muerte, de asesinatos, de femicidios de mujeres, de niñas indígenas inclusive. Algunos hablan de chineo, otros ya hablan de violencia de género con otros términos, pero entendemos que hay que crear un registro nacional de violencia de género, para eso creamos el área. Igual que el área de ambiente, por la cantidad de delitos ambientales que existen, como el caso de desmontes, que significa una vulneración de la ley de bosques, que establece los presupuestos mínimos de protección de bosques, y sin embargo se dan excepciones así a veces a mansalva, y los perjudicados directos son las comunidades indígenas, como cuando sucede la contaminación de los ríos, por ejemplo. Así que bueno, son 5 direcciones nada más, tenemos aproximadamente 150 trabajadores, y hay 50 aproximadamente en los territorios, ¿no? Trabajan allí. Tenemos muchos desafíos, como crear estos ámbitos de participación, como es el Consejo de Coordinación que les contaba al principio, tener edificio propio, que lo vamos a tener este año si Dios quiere, porque hoy por hoy compartimos con la Secretaría de Derechos Humanos, tenemos que trabajar en el mismo edificio, y sobre todo cumplir los fallos. A mí es lo que más me interesa. Por ejemplo, el de la Cajonat, tenemos que cumplirlo porque el Estado argentino tiene que dar el ejemplo de cumplir ese fallo, y sobre todo con las comunidades indígenas de Salta, donde hay una zona muy puntual, donde lamentablemente por causas evitables, y hemos tenido el fallecimiento de más de, no sé, entre 30 y 40 niños por causas evitables, por desnutrición, por malnutrición. O sea, situaciones que en un país como el nuestro no pueden ocurrir de ninguna manera. Entonces, bueno, por supuesto, falta en esto una política fuerte, porque el acceso al agua no está garantizado, hay comunidades que no tienen agua, o que viven todavía en viviendas con techo de barro y de paja, donde habita la vinchuca, y todos sabemos que el mal de Chagas está a la orden del día, igual que la tuberculosis, y esto no sucede en
en algún lugar lejano, sucede en nuestro país, aquí y ahora, y mueren niños. Eso no puede pasar. Así que bueno, son muchos los desafíos que nosotros queremos por lo menos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y tener sobre todo una ley como la que estamos proponiendo, que le hemos llamado la ley Darío Duch, por abogado indigenista tan importante, que es al estilo ley Micaela, de capacitación también de todos los poderes del Estado, porque hay mucho desconocimiento de derecho indígena, y todos necesitamos capacitarnos en toda la normativa, la legislación, para efectivamente cumplirlo, ¿no? Para que esa brecha que existe entre todo lo que tenemos normado, pero en lo que efectivamente ocurre en el día a día, se achique, ¿no? Para que no exista esa brecha. Entonces esa ley, esperemos que la tengamos en el Congreso también cuanto antes, la que habla de la capacitación en derecho indígena, ¿no? Yo te había preguntado por el tema de los discursos presidenciales. Históricamente el tema indígena fue marginal. Te lo pregunto porque con el titular de cátedra, con el doctor Berchol, realizamos una investigación sobre discursos presidenciales. Y el tema indígena, los campos semánticos relacionados a pueblos originarios, pueblos indígenas, siempre han sido marginales. Y vos me comentabas que esto ha cambiado con la llegada de Alberto Fernández. No, este año pudimos incorporar un párrafo que creo que fue importante en el discurso del 1 de marzo, porque el presidente no solamente que se compromete a enviar el proyecto para prorrogar esta ley 26.160, sino que además utiliza el concepto de reparación histórica para los pueblos indígenas, y habla de que somos un país de muchas voces, y que debemos respetarnos. Y bueno, entiendo que es muy importante que eso suceda, ¿no? Porque somos un país atravesado por la estigmatización, por el racismo, por la discriminación, con muchos grupos que nosotros no le decimos vulnerables, al caso de los pueblos indígenas, más bien a veces son vulnerados, pero sí existe esa discriminación. Entonces, el hecho de que no estar presente en un discurso presidencial también hace que los pueblos se sientan invisibilizados. Inclusive, cuando el presidente le tocó pedir disculpas por una frase que dijo, que bueno, por supuesto que para mí es producto de un mal momento, pero no de racismo para nada, pero bueno, eso ahora se tiene que demostrar con hechos, ¿no? O sea, además de las disculpas, queremos las leyes, y estamos trabajando en las leyes que entendemos que sí tienen que realmente instalar en la agenda pública la problemática indígena. O sea, es evidente que durante años no ha estado debidamente instalada, si no tendríamos el fallecimiento de tantos niños por causas evitables. Es así. En un país tan rico como la Argentina no puede ser que haya niños que mueren porque no tienen agua, por ejemplo, o porque no tienen acceso a la alimentación como corresponde. Así que, bueno. Tener más presencia mediática, sí. ¿No deberías tener más presencia mediática del instituto, digamos? Porque me parece a mí poco conocido. Sí, puede ser. Bueno, tampoco no somos de estar todo el tiempo en los medios, pero bueno, sí, faltan muchas cosas. El día que esté realmente en la agenda pública, yo creo que todas estas cosas van a cambiar. Para eso hay que luchar mucho, porque no es sencillo instalarlo en la agenda pública del tema indígena, porque hay gente que cree que no existen más los indígenas. Cuando uno ve, por ejemplo, esa filmación del año 94 y ve la gente que fue a la convención, o cuando yo recorro el país, que por suerte durante la pandemia lo hice igual, y provincias como Salta, por ejemplo, donde hay tantas comunidades indígenas, y hay pueblos que son directamente comunidades indígenas. Y bueno, entonces también eso es una tarea muy importante, hacer conocer de que los pueblos indígenas no perecieron en el pasado, no son del pasado, son del presente, y tienen derechos, porque lo establece la Constitución, no porque lo digamos nosotros, porque la Constitución ya en el 94 lo estableció claramente.
Y todo eso es muy difícil lograr que se comprenda. Así que bueno, yo lo hago porque realmente para mí es una pasión esto, no me quejo para nada, pero sé que, digamos, es un lugar difícil en el Estado, sobre todo porque se juegan muchos intereses, y entonces uno constantemente tiene que estar preocupado, y por ahí los fines de semana que hay un desalojo, que te llaman a cualquier hora, y nosotros tenemos un grupo pequeño de abogados para enfrentar poderes impresionantes, y lo tenemos que hacer, porque es nuestro deber hacerlo. No se puede vencer un plazo, tenemos que cumplir con la sentencia, tenemos que cumplir con los oficios. Entonces necesitamos también que ojalá tengamos ese reconocimiento también, para poder cumplir con nuestra función. Magdalena, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón, con respecto al presupuesto que hiciste al principio para el cumplimiento de la 2660. Cuando vos decís que no alcanza el presupuesto, ¿estás hablando del presupuesto nacional o las provincias no ejecutan el presupuesto? O sea, porque por lo que te entendí, las provincias accionan a partir del pedido nacional. Entonces, ¿el presupuesto de dónde sale? ¿De la nación o sale de cada provincia? No, es nacional el presupuesto. Es nacional y se le gira a las provincias. Y las provincias después lo ejecutan. Pero han pasado, por ejemplo, que se ha remitido, por ejemplo, gran cantidad de dinero y no se han hecho relevamientos en los últimos años en algunas provincias. O sea, que han comprado camionetas, a lo mejor, y bueno, nosotros estamos trabajando en auditorías justamente de por qué no se han hecho relevamientos cuando el dinero, que es dinero público, llegó. Entonces, y en realidad los que se perjudican son también las comunidades, porque no les hicieron los relevamientos. Así que en algunas provincias hay más predisposición por parte de los gobernadores, en otras hay menos, en algunas se puede avanzar más, en otras menos. El programa de relevamiento establece que uno lo puede hacer en forma centralizada o descentralizada. Cuando hay convenio lo hacen a través con las provincias, pero hay veces que lo tiene que hacer INAI con sus propios técnicos y técnicas, y lo puede hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también nos lleva a nosotros, por supuesto, mucho esfuerzo, enviar los técnicos a las provincias, los antropólogos, bueno, los ingenieros, los agrimensores y demás. Pero hay veces que si no se puede trabajar con las provincias, el relevamiento hay que hacerlo igual, porque bueno, ya ven cómo se va pasando el tiempo y los plazos legales se van cumpliendo. Es una obligación llevar adelante el relevamiento territorial. Bien, doctora, no queremos abusar de su tiempo y del auditorio también, ya llevamos casi 2 horas. Sí, la verdad que el tema es minutos, recontra apasionante y como un poco contestando a lo de Seba también, digamos, los medios de comunicación no es muy vendible lo de los pueblos originarios, ¿no? No, al contrario. Y más como trabaja en códigos binarios en la televisión, que es muy difícil de marcar la complejidad. Así que, por mi parte, le agradezco profundamente también al auditorio su respeto y cómo pudo combinar lo académico, la tarea concreta y también el sentimiento que se notó fuertemente a pesar del Zoom y de que no estamos cara a cara, ¿no? Así que, por mi parte, muy agradecido. No, gracias a ustedes, realmente un hermoso encuentro. Gracias Sebastián y Gustavo y a todos los compañeros y compañeras, muchos estudiamos juntos y que sigamos estudiando, ¿no? Porque en esto no hay que parar. Un montón de desafíos que tenés como funcionaria pública y te voy a agregar otro, tu tesis doctoral, y ahí espero que podamos ser una buena compañía. Ojalá, la verdad que sí. Quisiera llegar a tener el doctorado, y además yo lo aplico todo el tiempo, todo lo que aprendo uno lo aplica en la función pública, ¿no? Me parece que todo funcionario tiene que capacitarse y estudiar, tiene que dedicar las horas para estudiar, porque si no, no puede cumplir con sus funciones como corresponde. Así que bueno, desde ya yo les agradezco mucho, y bueno, todo a disposición, todo el material que yo les pueda mandar, y ustedes necesiten, ahí les dejé el mail, mi teléfono,
y bueno, ya cuando se afloje un poquito las medidas sanitarias, ya me van a poder ir a visitar allí a la ex ESMA, donde tenemos nosotros el despacho. Así que bueno, un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.